Mi hijo olvidó colgar la llamada, así que escuché su conversación. Ese viejo no durará ni un día después de nuestra sorpresa en la cena del día festivo, dijo él. Su esposa añadió, la casa será nuestra. Presioné en silencio el botón de finalizar llamada y marqué un número. 5 días después, llegué a su casa para la cena festiva, pero no estaba solo. Sus rostros se pusieron pálidos. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. Las bolsas del supermercado se clavaban en mis palmas mientras subía los escalones de la entrada. $340 en provisiones para la cena festiva. Pavo, arándanos, batatas, todo lo necesario. Mis rodillas se quejaban con cada escalón, ese dolor familiar que ya nunca desaparecía del todo. 64 años. Y algunos días sentía cada uno de ellos. Cambié las bolsas de mano para sacar mis llaves y usé el hombro para empujar la puerta principal. La casa estaba en silencio. Mateo y Valeria se habían ido temprano esa mañana. Algo sobre una entrevista de trabajo. Había dejado de pedir detalles hacía meses. Sus respuestas siempre eran vagas, siempre prometedoras, pero nunca llevaban a ninguna parte. La encimera de la cocina me recibió como una vieja amiga. Dejé las bolsas con un gruñido de alivio, organizando ya mentalmente los próximos días. El día festivo era mi celebración favorita. La familia alrededor de la mesa, todos juntos, agradecidos por lo que teníamos. Había invitado a Mateo y Valeria a vivir aquí hacía un año, después de que Mateo perdiera su trabajo. Solo temporal, habían dicho, solo hasta que nos recuperemos. Fue entonces cuando vi la tableta. Estaba sobre la encimera, con la pantalla brillando con esa suave luz azul. Fruncí el ceño. No recordaba haberla dejado encendida. Mi mano se movió hacia ella, y luego se congeló a medio camino. Ese viejo no durará ni un día después de nuestra sorpresa en la cena del día festivo. La voz de Mateo, clara como el cristal, saliendo del altavoz de la tableta. No podía moverme. No podía respirar. Luego, la voz de Valeria, brillante de emoción. La casa será nuestra. Por fin, podemos venderla y comprar algo en la zona rica. Vivir por fin en un lugar decente. Mi mano se aferró al borde de la encimera. El mundo se tambaleó. Ha estado hablando de la tradición familiar y de hacer una gran cena, continuó Mateo. Y pude oír la sonrisa en su voz. El momento perfecto. Nunca sospechará nada. Sus risas llenaron mi cocina. Mi cocina, en mi casa, por la que había trabajado 35 años como director de escuela para pagarla. Me quedé allí, en el umbral, con las bolsas del supermercado olvidadas, escuchando a mi hijo y a su esposa planear algo que aseguraría que yo no durara ni un día. La videollamada seguía activa. Habían olvidado colgar. Ahora podía ver sus caras en la pantalla, animados y emocionados, discutiendo sobre mi casa como si ya fuera suya. Mi mano se movió sin pensamiento consciente. Un dedo, cuidadoso y silencioso, tocó el botón rojo de finalizar llamada. La pantalla se oscureció. El silencio se estrelló sobre la cocina como una ola. Saqué una silla y me senté pesadamente, sin confiar ya en mis piernas. Una de las bolsas del supermercado se volcó. Unas manzanas rodaron por el suelo con golpes sordos que resonaron en el vacío. Las observé rodar, rojas y perfectas, esparciéndose como mis ilusiones. Había comprado comida para ellos. Planeaba prepararles un festín. Y ellos estaban planeando. ¿Qué exactamente? ¿Mi muerte? Las palabras se repetían en mi mente. No durará ni un día. Sorpresa en la cena festiva. La casa será nuestra. Pensé en el último año. Cada factura que había pagado. Cada excusa que había creído. La búsqueda de trabajo de Mateo que nunca terminaba. Los cursos de desarrollo profesional de Valeria que no llevaban a ninguna parte. El dinero que les había dado, miles y miles de dólares. Para ropa de entrevistas, eventos de networking, desarrollo profesional. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Mis manos temblaban. Las apoyé planas sobre la mesa, obligándolas a quedarse quietas. Durante 35 años, había lidiado con situaciones difíciles, padres enfadados, crisis presupuestarias, conflictos de personal.
Nunca había retrocedido. Nunca había perdido el control. Yo te crié, mijo, pensé. Te di todo, pero no lo dije en voz alta. No tenía sentido. No estaban allí para oírlo. E incluso si lo estuvieran, ¿qué cambiaría? Me senté en esa cocina mientras la luz de la tarde cambiaba en el suelo, mientras las manzanas yacían esparcidas y olvidadas, mientras los comestibles se calentaban en la encimera. Me senté allí y sentí que algo dentro de mí se rompía. Luego, se endurecía en algo nuevo. Después de mucho tiempo, susurré a la habitación vacía. Yo te crié. Te di todo. Mi voz se quebró ligeramente en la última palabra. Luego se endureció, coincidiendo con lo que sucedía dentro de mi pecho. Ya no más. La decisión se asentó sobre mí como un abrigo familiar. Yo no era una víctima, era un solucionador de problemas. Eso es lo que siempre había sido. Y esto era solo otro problema que resolver. Las horas entre el descubrimiento y su regreso pasaron en una extraña niebla. Me moví por la casa como un fantasma, guardando los comestibles con precisión mecánica. Los arándanos enlatados en la despensa, el pavo en el refrigerador, las patatas en el cajón. Mis manos sabían qué hacer, incluso mientras mi mente repetía esas palabras en un bucle sin fin. No durará ni un día. La casa será nuestra. Recogí las manzanas esparcidas, las lavé, las puse en el frutero, limpié la encimera. Todas las pequeñas tareas que componían una vida, realizadas mientras esa vida se desmoronaba a mi alrededor. Al atardecer, había preparado la cena. Un estofado de carne con zanahorias y patatas. Comida casera que llevaba preparando 40 años. Puse la mesa. 3 platos. 3 juegos de cubiertos. 3 vasos. Todo en su lugar correcto. Todo excepto yo. No era el mismo hombre que había salido a comprar al supermercado esa mañana. Entraron por la puerta principal justo después de las 6, y los oí antes de verlos. La risa de Valeria, aguda y despreocupada. El susurro de las bolsas de compras. La voz de Mateo gritando: «Papá, ya llegamos. Perdón por la tardanza». La entrevista se alargó. La mentira fluía tan fácilmente. ¿Cuántas mentiras me había tragado durante el último año? Me quedé junto a la estufa, de espaldas a ellos, y respiré hondo antes de darme la vuelta. Mi rostro se compuso en algo que podría pasar por normal, agradable, confiado. «¿Cómo les fue?», pregunté. Valeria ya se movía hacia mí, con los brazos extendidos para un abrazo. Olía a perfume caro, del tipo que costaba más de lo que ella decía tener. De cerca, noté su manicura, fresca y perfecta. Trabajo de salón, no esmalte casero. Ay, papá me apretó los hombros. «¿Cómo estuvo tu día? ¿Descansaste esas rodillas?». La preocupación en su voz era tan ensayada, tan perfecta. Me pregunté cuánto tiempo llevaba actuando. «Bien», dije. «La cena está lista». Nos sentamos juntos, los 3, como lo habíamos hecho cientos de veces antes, pero ahora lo veía todo diferente. Las tazas de café caro que habían dejado en la encimera. Lates de $7 mientras se declaraban en la pobreza. El corte de pelo fresco de Mateo, calidad de barbería. La nueva pulsera de Valeria. Fino oro captando la luz. Mateo se lanzó a su historia sobre la entrevista. Usó jerga de la industria. Lo hizo sonar legítimo. Puesto de marketing. Salario competitivo. Solo esperando la verificación de antecedentes. Siempre había sido un buen hablador, incluso de niño. «Solo hay una cosa», dijo, mirando a Valeria con una sincronización ensayada. Habían ensayado esto. Un programa de capacitación, intervino Valeria. Es exactamente lo que Mateo necesita para garantizar el puesto. ¿La compañía realmente lo recomendó? ¿Cuánto?, pregunté, moviendo la comida en mi plato. $2,000. La voz de Mateo era seria, sincera. «Sé que es mucho, papá. Odiamos pedir. Pero esta es finalmente nuestra salida. Te lo devolveremos tan pronto como empiece». Lo miré a través de la mesa. Mi hijo. Recordé haberle enseñado a andar en bicicleta, ayudarle con la tarea, asistir a su graduación de secundaria. ¿A dónde se había ido ese niño? ¿O siempre había sido esta persona y yo había estado demasiado ciego para verlo? «Lo pensaré», dije en voz baja.
Las palabras aterrizaron mal. Los vi intercambiar una mirada, rápida y confundida. Normalmente aceptaba de inmediato. Sacaba mi chequera, feliz de ayudar. Por supuesto, dijo Mateo con cuidado. Sin presión. Tómate tu tiempo. Necesito revisar mi cuenta, añadí, manteniendo mi voz neutral. La sonrisa de Valeria se tensó ligeramente en las comisuras. Absolutamente. Entendemos. El resto de la cena transcurrió casi en silencio. Di respuestas mínimas. Ya veo. Qué interesante. Intentaron llenar el silencio con charlas sobre su día, pero podía sentirlos observándome, inseguros. Había cambiado el patrón y se habían dado cuenta. Después de que se fueran a la cama, temprano como siempre porque dormían hasta tarde y se despertaban más tarde, me senté solo en mi estudio. La casa crujía a mi alrededor, acomodándose en la noche. Esperé hasta oír cerrarse la puerta de su dormitorio. Luego esperé otra hora para estar seguro. A las 11:30 de la noche abrí mi portátil. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro mientras escribía con lenta y deliberada precisión. Abogado de derecho familiar en la ciudad. Derechos de propiedad en el Estado. Abogado de abuso de ancianos. Cada búsqueda abría nuevas ventanas, nuevas posibilidades. Leí reseñas. Verifiqué credenciales. Tomé notas en mi viejo cuaderno de cuero. Columna izquierda. Preguntas para hacer. Columna derecha. Documentos que necesitaría. Al final de la página, consideraciones sobre el cronograma. Esto era territorio familiar. ¿Para cuántas reuniones difíciles con padres me había preparado de esta manera? ¿Cuántas crisis presupuestarias había resuelto organizando la información en columnas ordenadas y manejables? 35 años había resuelto problemas. Padres enfadados exigiendo trato especial para sus hijos. Recortes presupuestarios que amenazaban programas. Conflictos de personal que podrían haber destruido la moral. No sobreviví a todo eso siendo débil o tonto. Esto era solo otro problema que resolver. Mi postura se mantuvo recta a pesar del agotamiento. El porte de director que nunca había perdido del todo. Escribiendo con 2 dedos. Lento pero constante. Pausar para pensar. Reanudar con enfoque renovado. Alrededor de la medianoche encontré lo que buscaba. Un bufete de abogados especializado en derecho de la tercera edad y disputas familiares. Reseñas de 5 estrellas. Consulta gratuita. Ubicado en el centro. Fácil de llegar. Escribí el número de teléfono en mi cuaderno. Lo subrayé 2 veces. Mañana. Llamaría. Mañana. Empezaría a recuperar lo que era mío. Pero esta noche, me senté en la oscuridad de mi estudio, escuchando la casa asentarse a mi alrededor, y sentí algo que no había sentido en años. Propósito. Dormí mal esa noche. 3 horas, tal vez 4. Pero cuando desperté el jueves por la mañana, algo había cambiado. El shock se había cristalizado en claridad. Me duché, me afeité con cuidado. Elegí mi chaqueta azul marino, la que había usado en innumerables conferencias de padres y maestros. Viejos hábitos surgieron mientras anudaba mi corbata. Te vestías para la reunión que necesitabas ganar. La puerta del dormitorio de Mateo y Valeria permaneció cerrada cuando me fui. No aparecerían hasta el mediodía, como siempre. Escribí una nota para la encimera de la cocina. Salí a una cita. Regreso esta tarde. Genérico. Sin revelar nada. El viaje por la ciudad me dio tiempo para pensar. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante a pesar del revoltijo en mi estómago. El bufete Abogados y Asociados ocupaba el 3er piso de un edificio del centro. Llegué a las 9:45 para mi cita de las 10. Estacioné en el garaje y me senté durante 5 minutos, respirando. Puedes hacerlo, me dije. Has entrado en reuniones más difíciles que esta. La recepción tenía sillas de cuero, revistas de derecho sobre mesas de cristal, música clásica sonando suavemente. Otras personas iban y venían, divorcios, planificación patrimonial, disputas comerciales. Todos tenían problemas. Yo no era especial, excepto que me negaba a ser una víctima. ¿Señor Arturo? La recepcionista sonrió. La licenciada Elena lo está esperando. Elena me recibió en la puerta de su oficina. Principios de los 60, cabello plateado peinado profesionalmente. Ojos grises que me evaluaron rápidamente pero no con frialdad. Llevaba un traje de color carbón
y extendió su mano con la confianza de alguien que había ganado batallas difíciles. ¿Arturo? ¿Puedo llamarlo Arturo? Por favor, entre. Su oficina me sorprendió. Sí, estaban los esperados libros de leyes forrando estantes, el escritorio de caoba, la computadora mostrando archivos de casos, pero también pinturas de acuarela en las paredes, fotos familiares en la credenza, una mujer joven con niños riendo, una foto más antigua de Elena, con un hombre de cabello gris. Ambos sonriendo, tomada en tiempos mejores. Señaló unas sillas cómodas junto a la ventana, no la configuración formal del escritorio. ¿Le ofrezco un café? ¿Un cafecito? Ofreció. Gracias. Negro, sirvió de una jarra en la mesa auxiliar. Me entregó la taza. Se acomodó en la silla frente a mí. No por encima de mí. A mi lado. Cuénteme qué lo trajo aquí, dijo amablemente. Tómese su tiempo. He despejado toda la mañana. Comencé formalmente. Controlado. Mi hijo y su esposa han estado viviendo conmigo durante 1 año, sin pagar alquiler. Los he estado manteniendo económicamente mientras supuestamente buscan trabajo. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Describí la compra del supermercado, la tableta olvidada, la pantalla brillante. Cuando llegué a la parte de escuchar la voz de Mateo, ese viejo no durará ni un día después de nuestra sorpresa en la cena festiva, mi voz se quebró ligeramente. El bolígrafo de Elena se detuvo a mitad de la nota. Levantó la vista bruscamente. ¿Dijeron eso exactamente? ¿No durará ni un día? Asentí. Su expresión se endureció, aunque su voz permaneció amable. Arturo, eso no es solo avaricia. Es una posible conspiración para hacer daño. Necesitamos considerar medidas de protección, no solo leyes de propiedad. Algo se aflojó en mi pecho. Ella me creía. Ella entendía. Le conté todo. El año de excusas y mentiras. Los miles de dólares que les había dado. La solicitud de Valeria de más dinero justo ayer. ¿Cómo me miraban ahora? O más bien cómo miraban a través de mí, viendo solo un obstáculo entre ellos y mi propiedad. Cuando terminé, Elena dejó su bolígrafo. Arturo, lo ayudaré, dijo simplemente. No un lo siento o qué terrible. Solo un compromiso. No solo con los aspectos legales. Con todo. He visto casos como este antes. Hijos adultos que ven a sus padres como obstáculos en lugar de personas. Es abuso. Y está mal. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que mirar hacia otro lado por un momento. Hablemos de estrategia, continuó, abriendo documentos en la pantalla de su computadora. Usted es el propietario absoluto de la casa. 5 firmantes. Sin propiedad conjunta, completamente mía. La heredé de mis padres. Pagué la última cuota de la hipoteca hace 8 años. Bien. Esa es nuestra base, giró la pantalla, para que pudiera ver los estatutos del Estado. Las leyes de propiedad en este Estado protegen fuertemente a los propietarios, especialmente a las personas mayores. Podemos proceder con el desalojo, pero debemos ser estratégicos con el enfoque. Describió el proceso. Notificación por escrito exigiendo el pago del alquiler o el desalojo. Periodo de respuesta de 10 días. Luego, presentaciones judiciales si se niegan a irse. Pero había una complicación. Si alegan residencia familiar por invitación, sin términos establecidos, podría alargarse. ¿Tiene algo por escrito sobre su acuerdo de vivienda? Lo recordé entonces. El año pasado, cuando Mateo se mudó por primera vez, había escrito una carta simple. Algo para sus registros, pensé. Documentación de que tenía permiso para quedarse temporalmente. Escribí algo, dije lentamente. Déjeme revisar. Saqué mi teléfono. Accedí a mi almacenamiento en la nube. Años como director me habían enseñado a mantener todo organizado, digitalizado. Allí estaba. Una carta escaneada con fecha del 15 de noviembre del año pasado. Los ojos de Elena se iluminaron mientras la leía en la pantalla de mi teléfono. ¿Puedo fotografiar esto? Por supuesto. Capturó la imagen, enviándola inmediatamente a su archivo del caso. Esto es excelente. ¿Ve esta palabra? Temporal. Esa es nuestra palanca. Usted estableció los términos desde el principio. Eran invitados, no inquilinos con derechos. Pasamos la siguiente hora planeando. Explicó plazos. Posibles complicaciones.
¿Qué documentación necesitaría? Saqué la carpeta que había traído. Extractos bancarios que mostraban todo el dinero que les había dado. Facturas de servicios públicos a mi nombre. La escritura de la casa. Usted mantiene buenos registros, señaló Elena con aprobación. 35 años en la administración escolar te enseñan eso. Cerca del final de nuestra reunión, nos sirvió a ambos más café. Mientras me entregaba mi taza, nuestros dedos se rozaron brevemente. Ella hizo una pausa. Me miró de manera diferente. ¿Puedo preguntar? ¿Está haciendo esto solo? ¿Hay alguien más apoyándolo? No dije en voz baja. Mi esposa falleció hace 12 años. No tengo otros hijos. Soy solo yo. Elena guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz tenía un peso que reconocí. Experiencia personal, no solo conocimiento profesional. Mi esposo David murió hace 4 años. Cáncer, señaló la foto en su credenza. Entiendo lo que significa enfrentar algo difícil y sentirse solo. Nuestras miradas se encontraron. Algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, quizás. 2 personas que habían sobrevivido a la pérdida y habían aprendido a seguir adelante. Ya no más, agregó con firmeza. Ahora me tiene a mí en su esquina. Cuando me levanté para irme, me acompañó personalmente hasta la puerta. Me entregó su tarjeta de presentación. Luego la recuperó y escribió algo en el reverso. Mi número de celular, dijo. Llame a cualquier hora. Fines de semana. Noches. Esto no puede esperar. Nos dimos la mano de nuevo. Esta vez por más tiempo. Salí de esa oficina de manera diferente a como había entrado. Más alto, más fuerte. No solo. El viernes por la mañana llegó con claridad. Me desperté antes de las 7. Me vestí con determinación. Elena me había dado una lista. Cambie su testamento. Obtenga una tasación de la propiedad. Documente todo. Empecé con el testamento. La oficina de Roberto se encontraba en un pequeño centro comercial entre un servicio de preparación de impuestos y una agencia de seguros. Pequeña, eficiente, profesional. El propio Roberto tenía unos 40 y tantos años. Preciso. Llevaba gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello. Señor Arturo, revisemos lo que discutimos por teléfono. Me guió a través de cada página del documento que había preparado. Su dedo trazaba las líneas mientras explicaba. Esta cláusula asegura que su hijo no pueda impugnar basándose en haber sido olvidado. Al dejarle exactamente $1, usted demuestra intención deliberada, no descuido. Me miró por encima de sus gafas. Este párrafo establece a la Fundación para la Educación de la Ciudad como única beneficiaria. Son una organización sin fines de lucro registrada. Sin complicaciones. Sostuve el bolígrafo sobre la línea de la firma. Esto era irreversible. Estaba desheredando a mi hijo. Mi mano no tembló. Firmé con trazos firmes y claros. La misma firma que había usado en diplomas y cartas disciplinarias durante 35 años. Autoridad. Finalidad. Roberto fue testigo. Presionó el sello notarial en el papel con un golpe sordo. Esto es legalmente vinculante, ahora dijo. Asentí. No había vuelta atrás. Pero no sentí arrepentimiento. Solo una sombría satisfacción. Regresé a casa alrededor de las 2 de la tarde. La casa estaba en silencio, excepto por las voces que provenían de la sala de estar. Pasé por la puerta hacia la cocina, pero algo me hizo detenerme en el pasillo, donde no podían verme. Mateo y Valeria estaban sentados con sus portátiles abiertos. La pantalla de Valeria mostraba anuncios en un portal inmobiliario. Casas en la zona rica, la parte cara de la ciudad. Rango de precios, $650,000 a $800,000. La pantalla de Mateo mostraba algo peor. Una calculadora de inversiones. Podía leerlo claramente desde mi ángulo. Si obtenemos $485,000 por la venta de la casa, menos el 6% de comisiones inmobiliarias, nos quedan $405,000 limpios. Ya lo habían calculado. Ya habían planeado cómo gastar mi propiedad. Tomé una foto con mi teléfono en modo silencioso. Documentación. Valeria levantó la vista de su pantalla. Papá, ya regresaste. ¿Cómo estuvo tu cita? Mantuve mi rostro neutral. Bien, solo algunos asuntos bancarios. Oh, intercambió una mirada con Mateo. De hecho,
Necesitamos hablar contigo sobre algo. Ahí viene, pensé. El auto hizo un ruido terrible ayer, continuó Valeria, su voz llena de preocupación ensayada. El mecánico dice que es la transmisión. $1,500 para arreglarla. La necesitamos para las entrevistas de trabajo. ¿Qué mecánico?, pregunté suavemente. ¿Obtuvieron un presupuesto por escrito? Mateo intervino rápidamente. Nos lo dijeron por teléfono. Vamos a volver el lunes por el papeleo. Necesitaré ver ese presupuesto primero, dije. Esperemos al lunes. La sonrisa de Valeria se tensó. Por supuesto. Eso es razonable, pero vi la frustración en sus ojos. Usualmente, solo decía sí. Sacaba mi chequera. Mi vacilación los confundió. El sábado por la mañana trajo al tasador. Carlos llegó a las 9 en punto en un vehículo identificado, con una carpeta, cámara y medidor láser. Señor Arturo, estoy aquí para la evaluación de la propiedad. Mateo apareció desde el dormitorio, cabello despeinado, ojos aún pesados por el sueño. Las 9 de la mañana era temprano para él. ¿De qué se trata esto? Su voz intentó sonar casual, pero aterrizó en nerviosa. Actualización del seguro, respondí con calma. La compañía requiere una valoración actual cada 5 años. Carlos caminó por cada habitación. Mateo y Valeria nos seguían, observando, susurrando entre ellos. Le mostré a Carlos el techo nuevo de hace 3 años. El sistema de climatización reemplazado hace 5 años. El panel eléctrico actualizado. La ha mantenido bien, observó Carlos, tomando notas. Es mi hogar, dije simplemente. Mi responsabilidad. La tasación tomó 90 minutos. Profesional. Minuciosa. Carlos midió, fotografió, revisó el ático, el sótano, cada sistema y estructura. Mateo y Valeria no podían ocultar su ansiedad. Sabían que algo estaba sucediendo, pero no podían averiguar qué. Esa tarde, llegó un camión de reparto. Mateo saltó hacia la puerta. Yo voy. Caja grande. Logo de una marca cara de tenis visible en el costado. La llevó a su dormitorio como un premio. 10 minutos después, oí a Valeria exclamar con deleite. Esperé hasta que salieran a cenar, otro restaurante caro que decían no poder pagar. Luego revisé la computadora compartida en la sala de estar. Nunca cerraban sesión. Confirmación de pedido, $220 por unos tenis de diseñador. Cargado a una tarjeta de crédito. Tomé capturas de pantalla de todo. El pedido, el extracto de su tarjeta de crédito que mostraba $28,000 en deudas existentes, su historial de navegación de compras de lujo. No tenían ingresos, ni perspectivas. Una deuda masiva, pero estaban comprando zapatos caros porque asumían que mi casa pronto sería suya. Lo documenté todo. El sábado por la noche, sonó mi teléfono. El nombre de Elena en la pantalla. Hola, dijo. Solo estoy comprobando el progreso de la documentación. ¿Cómo te fue con el notario? Discutimos el testamento, la tasación, la evidencia que había estado reuniendo. Pero luego su tono cambió. Se volvió menos profesional. ¿Puedo preguntarte algo personal? Hizo una pausa. En tu mensaje, mencionaste que eras director. ¿Lo disfrutaste? La pregunta me sorprendió. Me recosté en la silla de mi escritorio. Sí, lo disfruté, dije honestamente. Quería marcar la diferencia. Suena ingenuo, pero creía que la educación podía cambiar vidas. Creo que ayudé a algunos chicos en el camino. Eso no es ingenuo, respondió Elena. Entiendo ese impulso. Es por eso que elegí el derecho de la tercera edad. Las personas en posiciones vulnerables necesitan defensores. Hablamos durante 1 hora sobre nuestras carreras, los casos que ella había ganado, los estudiantes que yo recordaba, no sobre la estrategia legal o Mateo y Valeria, solo nosotros mismos. No me di cuenta de que había estado sonriendo hasta después de colgar. Me senté en mi estudio, mirando la carpeta en mi escritorio, testamento completado, tasación programada, evidencia documentada, cada pieza cayendo en su lugar. Pero seguía pensando en la voz de Elena, la forma en que había preguntado sobre mi vida, genuinamente interesada. ¿Cómo había compartido sobre la suya? La había llamado para obtener ayuda legal, pero se estaba convirtiendo en algo más, alguien que entendía.
Alguien que no me veía como una billetera o un obstáculo. Solo a mí. El pensamiento calentó algo dentro de mi pecho que había estado frío durante mucho tiempo. El domingo por la mañana llegó con una ligereza inesperada. Había dormido mejor que desde que comenzó esta pesadilla. La voz de Elena todavía resonaba en mi mente desde la llamada del sábado por la noche. La forma en que había preguntado sobre mi vida. Genuinamente interesada. No viendo a un cliente. Viéndome a mí. Hice café en silencio. La puerta de Mateo y Valeria permanecía cerrada. Dormirían hasta la tarde, como siempre. Elena había sugerido que nos reuniéramos en el parque de la ciudad. Aire fresco y conversación, había dicho. Casual. Pero ya nada entre nosotros se sentía del todo casual. Caminé las 5 cuadras, disfrutando de la mañana de noviembre. Pasaban corredores, familias con cochecitos, perros tirando de sus dueños por caminos bordeados de árboles desnudos. La vida normal, continuando alrededor de mi crisis. Ella estaba esperando en un banco cerca del área de juegos, vestida con jeans y una chaqueta casual. El cabello suelto en lugar del estilo profesional de la oficina. Se puso de pie cuando me vio. Sonrió. Hermosa mañana, dijo. Nos pusimos a caminar naturalmente, recorriendo el sendero perimetral. Mi hija llamó anoche, dijo Elena. Vive en otra ciudad del norte. 2 hijos. Una vida ocupada. Se preocupa por mí en esa casa grande sola. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunté. ¿Desde que falleció tu esposo? 4 años. Cáncer. Luchamos contra él durante 18 meses, pero hizo una pausa. Me volqué en el trabajo después. Más fácil que sentir. Lo entendí completamente. María murió hace 12 años. Aneurisma. En un momento estábamos hablando de los planes para la cena. Al siguiente, se había ido. Centré todo en Mateo, siendo ambos padres, asegurándome de que tuviera lo que necesitaba. Y mira a dónde me llevó eso, agregué sin amargura. Solo un hecho. Dimos la vuelta al banco. Nos sentamos. El área de juegos estaba concurrida ahora. Niños en los columpios, padres observando, familias normales haciendo cosas normales. Elena habló de David, su esposo, los buenos años antes de la enfermedad, cómo habían planeado viajar después de la jubilación, todos los planes que se evaporaron. Me encontré hablando de María, cosas de las que no había hablado en años, cómo se reía de mis chistes malos, cómo creía en mí cuando yo dudaba de mí mismo. Mi mano se movió sin pensamiento consciente, cubriendo la suya en el banco entre nosotros. Ella no la apartó. En cambio, giró la palma hacia arriba, sus dedos entrelazándose con los míos. Nos quedamos sentados así durante mucho tiempo, viendo jugar a las familias, sin necesitar palabras. Finalmente, Elena apretó mi mano suavemente. Gracias por escuchar. Gracias a ti por entender. Ninguno de los dos se movió para separar nuestras manos. Cuando regresé a casa alrededor de las 3 de la tarde, la casa tenía esa quietud particular de la gente que duerme hasta tarde. Colgué mi chaqueta, me dirigí a la cocina por agua. Entonces oí voces desde la sala de estar. Curioso, Mateo y Valeria nunca se despertaban tan temprano los domingos. Me moví silenciosamente por el pasillo, pegado a la pared donde las viejas tablas del suelo no crujían. Oí la voz de una mujer que no reconocí. Estas propiedades en la zona rica son excelentes inversiones. El mercado está fuerte en este momento. Me acerqué más, manteniéndome fuera de la vista. Desde mi ángulo, podía ver la tableta apoyada en la mesa de café. Mateo y Valeria en el sofá. Una mujer de aspecto profesional en la pantalla. Una agente inmobiliaria. Sandra. Claramente. Perfecto, dijo Mateo, y se me heló la sangre ante el tono casual. Tan pronto como el viejo la palme después de nuestra sorpresa de la cena festiva, pondremos este basurero en venta inmediatamente. Valeria se inclinó hacia adelante, animada. Estamos buscando en el rango de los $650,000. ¿Podemos obtener una preaprobación ahora? La casa vale $485,000. Vimos la tasación la semana pasada. La voz de la agente inmobiliaria, Sandra, se mantuvo profesional. Puedo enviarles el papeleo preliminar. Con el capital proyectado, tendrían un poder adquisitivo significativo. Exactamente, continuó Mateo.
La diferencia entre la venta de este lugar y la nueva hipoteca nos da capital líquido. Estamos pensando en $300,000 limpios. Finalmente vivir la vida que merecemos. Planificación inteligente, respondió Sandra. Déjenme buscar algunos listados específicos. Mi mano encontró mi teléfono en mi bolsillo. Modo silencioso, ya configurado desde días de documentación. Lo levanté con cuidado. Encuadré la toma para capturar la pantalla de la tableta que mostraba los listados de casas, las caras de Mateo y Valeria. Todo. Tocar. Foto capturada. 2 ángulos más. Luego cambié a video. Grabé 15 segundos de audio. VAR. El momento es perfecto. Cena del día festivo. Reunión familiar. Los accidentes ocurren con la gente mayor. Los corazones fallan. Nadie lo cuestiona. Y hemos sido unos cuidadores tan devotos, viviendo aquí para ayudarlo. Tan trágico. Retrocedí exactamente por donde había venido. A lo largo de la pared, pasos cuidadosos, respiración controlada. Una vez pasado el umbral de la cocina, caminé normalmente hacia mi estudio. Cerré la puerta con el sonido habitual, no en silencio, lo que podría alertarlos. Me senté en mi escritorio, dejé el teléfono, miré la evidencia en la pantalla. No solo estaban planeando tomar mi casa, estaban planeando matarme. En el día festivo, en 3 días, miré las fotos de nuevo. La cara de Mateo, relajada y sonriente. La emoción de Valeria. Las diapositivas de presentación profesional de la agente inmobiliaria. Discutieron métodos. Coartadas. Estrategia inmobiliaria post-asesinato. En mi casa. Mientras yo estaba en la habitación de al lado. Mis manos deberían haber estado temblando, pero estaban firmes mientras abría mis contactos. Encontré el número de Elena. Respondió al segundo timbrazo. «¿Arturo? ¿Está todo bien?». No dije en voz baja. «Tengo pruebas. Necesitamos vernos mañana a primera hora». Apenas dormí esa noche. Seguí revisando el video. Las fotos. Evidencia de conspiración. En mi propia casa. El lunes por la mañana. Estaba esperando en mi auto fuera de la oficina de Elena a las 8:45. Exactamente a las 9. Subí. Me recibió en la recepción. No en su oficina. Vio mi cara y supo de inmediato. Bendijo, llevándome rápidamente hacia atrás. Conecté mi teléfono a su computadora sin preámbulos. El video se reprodujo a través de sus altavoces. La voz de Mateo llenó la oficina. El viejo no durará ni un día después de nuestra sorpresa en la cena festiva. La mandíbula de Elena se tensó. Lo vio 2 veces, tomando notas la segunda vez. ¿Cuándo se grabó esto? Ayer por la tarde, alrededor de las 3. ¿Saben que los escuchaste? No, tuve cuidado. Abrió monitores duales. Comenzó a buscar en las bases de datos de leyes del Estado. Ley de propiedad. Ley de sucesiones. Regulaciones de fundaciones. Esto lo cambia todo, dijo. Si están planeando un daño real, no podemos esperar a los procedimientos de desalojo estándar. Necesitamos actuar ahora. ¿Qué hacemos? No puedo quedarme en esa casa con ellos sabiendo esto. Elena se volvió para mirarme directamente. Eliminamos lo que quieren. Permanentemente. Lo explicó con cuidado, mostrándome precedentes en la pantalla. Casos en los que las transferencias de patrimonio vitalicias habían protegido a adultos vulnerables de familiares depredadores. Transfiere la propiedad total a la Fundación para la Educación de la Ciudad. Inmediatamente. Antes del día festivo. La Fundación la posee, no usted. Pero usted retiene derechos de residencia vitalicios irrevocables. Vive allí hasta su muerte natural. Cuando sea que ocurra, cuando finalmente fallezca, la Fundación vende la propiedad y utiliza las ganancias para becas. Estudié la pantalla. La comprensión amanecía. ¿Así que legalmente ya no es mía? Exactamente. Mateo no puede heredar lo que usted no posee. Todo su plan falla. No obtienen nada. Nada, confirmó Elena. Nunca. La satisfacción que me invadió fue fría y completa. Pasamos la mañana redactando documentos. Elena escribía rápidamente, buscando materiales de referencia, haciendo preguntas aclaratorias. Me senté junto a su escritorio, no frente a él. Estábamos colaborando. Socios. Alrededor de las 11, levantó su teléfono. Déjame llamar a Julia. Es la directora de la fundación.
Alta voz. Voz profesional. Julia. De la Fundación para la Educación de la Ciudad. Julia. Habla Elena. Tengo un cliente que quiere hacer una donación de propiedad significativa. Propiedad residencial valorada en $485,000. Pero hay una urgencia inusual y necesita residencia vitalicia. Pausa. ¿Cuál es la situación? Cliente mayor. Hijos adultos problemáticos que exhiben comportamiento depredador. Quiere asegurarse de que la propiedad sirva finalmente a fines educativos. Entiendo. Hemos manejado situaciones como esta antes. ¿Cuándo estabas pensando? Mañana, si es posible. Haré tiempo. 10 de la mañana. Perfecto. Gracias, Julia. Después de colgar, Elena me miró. Hay algo más que deberíamos hacer. Documentación preventiva con la policía. Fuimos juntos a la comisaría del Distrito Noreste esa tarde. Nos reunimos con el oficial Jaime Ruiz, de unos 40 y tantos años, comportamiento profesional. Elena hizo la mayor parte de la conversación. La presencia de un abogado dio peso a la declaración. Proporcioné la cronología. Hijo y nuera viviendo gratis. Conversaciones escuchadas planeando daño. El día festivo mencionado específicamente. Mostré las fotos. Reproduje el video. Ruiz tomó notas. Escribió una declaración formal. 3 páginas. La leí cuidadosamente a través de mis gafas de lectura, consciente de cada palabra. Firmé al final. Puse mis iniciales en cada página. Esto ahora está en el registro, dijo Ruiz, entregándome una copia. Si algo sucede, investigaremos a fondo. Y señor Arturo, tal vez no esté a solas con ellos durante los próximos días. Doblé el documento. Lo coloqué en el bolsillo interior de mi chaqueta. Protección. Regresamos a la oficina de Elena, terminamos el papeleo restante. Para las 5 en punto, todo estaba preparado. Mañana, ejecutaríamos la transferencia. Déjame invitarte a cenar, dijo Elena mientras recogíamos nuestras cosas. No comida para llevar mientras trabajamos, una cena de verdad. El restaurante elegante estaba tranquilo para un lunes por la noche. Iluminación tenue, mesa de esquina, manteles blancos. Elena pidió vino. Ambos nos relayamos visiblemente. Cuéntame sobre tus momentos favoritos como director, dijo. Antes de todo esto, me encontré sonriendo, recordando ceremonias de graduación, viendo a chicos que habían luchado finalmente lograrlo. Exalumnos que volvían a visitar años después para contarme sobre sus vidas. Marcaste una diferencia, dijo simplemente. Lo intenté. Cuéntame sobre tu caso más orgulloso, le pedí. Una victoria legal que significara algo. Describió la protección de una anciana de una estafa financiera. La reunificación de abuelos con nietos después de una amarga disputa de custodia. Casos en los que la ley servía a la justicia, no solo al procedimiento. Hablamos. Reímos. De hecho, reímos. El peso de la última semana se alivió ligeramente. Estiré la mano sobre la mesa. Cubrí su mano con la mía. Ella giró la palma hacia arriba de inmediato, los dedos entrelazándose. Nos quedamos sentados así durante la mayor parte de la cena, comiendo con una mano, sin importarnos cómo se veía. Después de que esto termine, dije en voz baja, asumiendo que sobreviva al día festivo. ¿Qué entonces? ¿Estaré solo en esa casa? Elena me miró a los ojos. ¿Lo estarás? ¿Solo? ¿Estás preguntando lo que creo que estás preguntando? Estoy diciendo que cuando esto termine, me gustaría ver a dónde va esto. Lo que sea esto entre nosotros. Apreté su mano. A mí también me gustaría eso. Cuando llegó la cuenta, la tomé. Insistí. La primera vez que invitaba a alguien a cenar en 12 años, caminamos juntos al estacionamiento alrededor de las 8:30. Noche fresca de noviembre, nuestros autos estacionados cerca uno del otro. Nos paramos entre los vehículos, ninguno queriendo separarse. Elena extendió la mano. Abotonó el cuello de mi chaqueta contra el frío. Un gesto íntimo. Llega a casa con cuidado, dijo. Mañana terminamos esto. Me sorprendí a mí mismo, besando su mejilla rápidamente. Ella sonrió. Nos vemos mañana. Conduje a casa pensando en su sonrisa. En mañana. En la justicia. Las luces de Mateo y Valeria todavía estaban encendidas cuando entré en el camino de entrada. 2 días para la cena festiva. 2 días hasta que planearan matarme, pero no tenían idea de que todo lo que querían ya se había ido. El martes por la mañana,
Me desperté con el sonido de voces en la cocina. Eso me detuvo en seco. Mateo y Valeria nunca aparecían antes del mediodía. Pero allí estaban, tazas de café en mano, cuando bajé las escaleras a las 8. Buenos días. Papá, la voz de Mateo era demasiado casual. ¿A dónde vas tan temprano? Me detuve al pie de la escalera. Chaqueta sobre el brazo. Recados. Valeria se giró desde la encimera. Me estudió. ¿Has tenido muchos recados últimamente? ¿Algo que debamos saber? No era una pregunta, una acusación. Sostuve su mirada firmemente. Soy capaz de gestionar mi día. Salí por la puerta principal. Sentí sus ojos ardiendo en mi espalda todo el camino. Algo había cambiado. Me estaban observando ahora. Me encontré con Elena en su oficina. Teníamos detalles finales que confirmar antes de la reunión de la fundación de mañana. Documentos que revisar. Tiempos que coordinar. Pero mi mente seguía volviendo a esa escena de la mañana. ¿Saben algo?, le dije. La forma en que me miraron, la expresión de Elena se tensó. Ejecutamos mañana. Un día más. ¿Puedes manejarlo? Asentí. Pero el nudo en mi estómago decía lo contrario. Regresé a casa alrededor de las 6 de esa tarde. Las luces de la sala estaban encendidas. Mateo y Valeria estaban sentados en el sofá como si hubieran estado esperando. Un bloc de notas legal y un bolígrafo sobre la mesa de café. Atrezo para una conversación seria. Papá, qué bueno que estás en casa. Mateo se puso de pie cuando entré. Necesitamos discutir algo importante. Siéntate. Falsa calidez que no llegaba a sus ojos. Permanecí de pie, con la chaqueta aún puesta. ¿Qué es? Valeria y yo hemos estado preocupados por ti. Te estás haciendo mayor. 64 ahora. Creemos que podrías necesitar ayuda para administrar las finanzas, decisiones médicas, ese tipo de cosas. Valeria sacó papeles de su lado en el sofá, formularios impresos que reconocí de inmediato. Documentos de poder notarial ya rellenados con sus nombres. Solo necesitamos tu firma. Papá los empujó sobre la mesa de café hacia mí. Es por tu protección. ¿Qué pasaría si algo sucediera y no pudiéramos acceder a tus cuentas para ayudarte? No me moví para tomar los papeles. No me acerqué a la mesa. No necesito protección, dije en voz baja. Ciertamente no de ustedes. El silencio se estrelló en la habitación. El rostro de Mateo se enrojeció. Papá, somos familia. Velamos por tus mejores intereses. ¿En serio? 2 palabras. Una pregunta cortante que lo detuvo a mitad de la frase. Valeria también se puso de pie. Encontramos un abogado excelente. Podríamos ir mañana por la mañana. Tener todo firmado antes de la cena festiva. Gracias. Pero no, mi voz se mantuvo nivelada, controlada. Voz de director. Ya me he encargado de mis asuntos legales. ¿Qué? Mateo dio un paso adelante. ¿Cuándo? ¿Con quién? Con un abogado. Mi elección. Asunto mío. ¿Por qué no nos incluirías? La voz de Valeria subió de tono. Vivimos aquí. Somos tu familia. Exactamente por eso lo manejé en privado. La implicación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Clara como el cristal. Las manos de Mateo se cerraron en puños. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Que no confías en nosotros? Estoy diciendo que mis asuntos están arreglados. No necesito ni quiero su ayuda con ellos. Esto es ridículo, espetó Valeria. Estamos tratando de ayudar y estás actuando paranoico. Valeria. Mateo la interrumpí limpiamente. Esta conversación ha terminado. Me voy a la cama. Les sugiero que hagan lo mismo. Me giré hacia las escaleras. No hemos terminado de hablar de esto, gritó Mateo detrás de mí. Me detuve al pie de la escalera. No me di la vuelta. Sí, lo hemos hecho. Subí las escaleras con pasos medidos. Firmes. Definitivos. La forma en que había despedido a estudiantes insubordinados durante 35 años. En mi dormitorio, cerré la puerta con llave. La primera vez que hacía eso en esta casa. Alrededor de las 11, yacía en la cama. Luces apagadas. Oí cerrarse la puerta de su dormitorio. Pensaban que estaba dormido. Luego, sus voces subían y bajaban a través de la pared. Principalmente la voz de Valeria. Aguda e insistente. Luego la de Mateo. Más baja. Asintiendo. No podía distinguir las palabras. No lo necesitaba. La desesperación suena igual en cualquier idioma.
Le envié un mensaje de texto a Elena. Saben que he visto a un abogado. Poniéndose agresivos. Mañana más crucial que nunca. 3 puntos aparecieron de inmediato. Mantente a salvo esta noche. Cierra tu puerta con llave. Terminamos esto mañana. Respondí. Puerta cerrada. Estoy a salvo. Nos vemos en la mañana. Puse el teléfono en mi mesita de noche. Traté de dormir. A través de la pared, sus voces continuaban. Planeando, maquinando. Cerré los ojos y pensé en mañana, en firmas y documentos y seguridad. Un día más. Mi teléfono vibró a las 6 de la mañana del miércoles. Lo silencié de inmediato. Escuché. No hay sonidos desde la habitación de Mateo y Valeria. Me vestí en la oscuridad. Pantalones. Camisa abotonada. Chaqueta. Ropa profesional. Abrí la puerta de mi dormitorio milímetro a milímetro, sin crujidos. Bajé las escaleras, manteniéndome en los bordes donde las tablas no chirriaban. 30 años en esta casa me habían enseñado cada sonido. En la cocina, garabateé una nota. Salí temprano. Regreso esta tarde. La apoyé contra la cafetera. Afuera, el sol apenas salía. Calles vacías. No arranqué mi auto hasta que estuve a 2 cuadras de distancia. Libertad. Elena estaba esperando en su oficina a las 7:30. Fuimos juntos a la oficina de la fundación para nuestra cita de las 10. En el auto, me tomó la mano. Último paso, dijo. Entonces estarás protegido. La Fundación para la Educación de la Ciudad ocupaba un edificio renovado en el centro. Julia nos recibió en la sala de conferencias. Traje gris, ojos amables. Calidez profesional. Señor Arturo. Licenciada Elena. Gracias por venir. Los documentos se extendían sobre la larga mesa como un río de papel. Transferencia de propiedad. Acuerdo de residencia. Fideicomiso de la fundación. Formularios de registro del condado. Julia me guió a través de cada sección. Requisito legal para el consentimiento informado. Esto es permanente, señor Arturo. Una vez archivado, no puede revertirlo. La fundación será propietaria del inmueble. Usted retiene el derecho vitalicio de vivir allí, pero no puede venderlo. No puede dejarlo a herederos. No puede cambiar de opinión. Entiendo completamente, dije. Eso es exactamente lo que quiero. La expresión de Julia mostró una comprensión que no expresó con palabras. Entonces, esta es la elección correcta. Mi mano estaba firme mientras firmaba. Página tras página. Iniciales aquí. Firma allí. Elena firmó como testigo. Julia firmó. La notaria, una mujer mayor con manos suaves, selló cada documento con su sello oficial. Julia fotografió los documentos. Los subió al sistema del condado. Archivado electrónico. Registro inmediato. A partir de este momento, dijo Julia, la Fundación para la Educación de la Ciudad es propietaria de la casa en la calle principal, y el señor Arturo tiene el derecho vitalicio irrevocable de ocuparla. Estaba hecho. Regresamos a mi casa alrededor de la 1 de la tarde. Invité a Elena a pasar. Era la primera vez que veía mi hogar. Caminó lentamente por la sala de estar, observándolo todo. El sofá azul desgastado que María y yo habíamos comprado hacía 20 años. Estanterías llenas de textos de enseñanza y novelas. Fotos familiares en la repisa de la chimenea. Se detuvo ante una foto de un Mateo adolescente con su toga de graduación. Yo a su lado. Ambos sonriendo. Era diferente, entonces dije en voz baja. O tal vez simplemente no lo vi. Elena tocó el marco suavemente. Tú no fallaste. Él tomó decisiones. En la cocina pasó la mano por la encimera. Se nota que alguien cuida este lugar. Nos sentamos a la mesa con café. Ninguno de los dos bebió realmente. ¿Qué pasa después de mañana?, preguntó Elena. Después del día festivo, estudié mis manos. Manos trabajadoras. Manos de maestro. Manos de un hombre viejo ahora. No sé qué viene después. No me he permitido pensar más allá de sobrevivir mañana. Elena se inclinó hacia adelante. Piensa más allá ahora. Conmigo en la foto. Nuestras miradas se encontraron. Ambos nos pusimos de pie al mismo tiempo. Cerramos la distancia entre nosotros. El beso fue tentativo al principio, luego seguro. Ambos habíamos perdido cónyuges. Habíamos estado solos durante años. Encontramos una conexión inesperada en la crisis.
Cuando nos separamos, Elena me tomó el rostro entre sus manos. Pase lo que pase mañana, lo enfrentaremos juntos. Se fue alrededor de las 3. Necesitaba estar solo cuando Mateo y Valeria regresaran. Necesitaba actuar normal una noche más. Llegaron a casa alrededor de las 7, cargados de bolsas de compras. Conseguimos decoraciones. La voz de Valeria era brillante. Falsa. Un pequeño centro de mesa de cornucopia. Velas naranjas. Un pavo de papel. Extendieron los artículos sobre la mesa del comedor. «Papá, ¿dónde quieres el centro de mesa?», preguntó Mateo. «Donde creas que se ve bien», jugando al padre inconsciente. Una última actuación. El bolso de Valeria estaba en la encimera de la cocina, cerca de la cafetera. Ella seguía mirándolo, comprobando que estuviera allí, comprobando que yo no me diera cuenta. Me di cuenta de todo. «¿Deberíamos planear la cena para las 5 mañana?», preguntó Valeria. «Pensamos en ayudarte a cocinar. Las 5 suena bien. Yo me encargaré de la mayor parte. Al menos déjanos poner la mesa», agregó Mateo. «Servir las bebidas. Apuesto a que quieres servir las bebidas», pensé. Claro. Eso sería útil. Ellos sonrieron. Yo sonreí. Todos representando la normalidad mientras escondíamos cuchillos detrás de nuestras espaldas. Esa noche, acostado en la cama con la puerta cerrada con llave y una silla trabada bajo el pomo, le envié un mensaje a Elena. «Mañana, pase lo que pase». Su respuesta llegó de inmediato. «Te llamaré a las 9 de la mañana. Responde de inmediato para saber que estás bien. Si no respondes, llamaré a la policía». Puse el teléfono en mi mesita de noche. Miré fijamente al techo. Al final del pasillo, una luz naranja brillaba bajo la puerta de Mateo y Valeria. Estaban despiertos, tarde, planeando. Cerré los ojos y pensé en los documentos firmados hoy. La casa que ya no era mía. La mujer que se había convertido en mi aliada, mi compañera. Quizás algo más. Mañana era el día de la cena festiva. Mañana harían su movimiento, y yo estaría listo. Jueves, día festivo. Me desperté a las 7. Quité la silla de debajo del pomo de la puerta. Descendí las escaleras hacia una cocina vacía. La casa estaba en silencio. Mateo y Valeria no aparecerían en horas. Habían celebrado temprano ayer, probablemente ya imaginando su herencia. Comencé a cocinar. El pavo en el horno a las 7:30. 16 libras. 4 horas a 325 grados. Masa de tarta preparada. Batatas ensambladas. Cazuela de judías verdes lista. Cada tarea metódica, terapéutica. Posiblemente la última vez que cocinaría para la familia. Más valía hacerlo bien. Elena me envió un mensaje a las 9. «¿Estás bien?», respondí. «Cocinando, listo». El teléfono permaneció en mi bolsillo toda la mañana, conectado, protegido. Alrededor de las 2 de la tarde, oí abrirse la puerta de su dormitorio. Pasos. Emergieron despeinados, con resaca. «Buenas tardes», dije sin levantar la vista de la encimera. «La cena es a las 5. Huele increíble». Papá, la voz de Mateo era ronca. A las 4, pusimos la mesa juntos. Valeria arregló el centro de mesa de cornucopia que había comprado ayer. Mateo dobló servilletas. Saqué la porcelana de María. Los platos buenos, usados solo en días festivos. La última vez con la familia. Más valía usarla. Valeria seguía mirando su bolso en la encimera, comprobando, asegurándose. Yo lo vi todo, no mostré nada. Las 5 en punto. Nos sentamos. La mesa se veía hermosa. Pavo dorado y perfecto. Relleno humeante. Salsa de arándanos brillante. Festín tradicional. «Serviré el vino», dijo Valeria, poniéndose de pie. Tomó la botella y 3 copas, y las llevó a la encimera de la cocina, justo fuera de mi línea de visión directa. Pero la cocina tenía una ventana, y yo había angulado mi silla para ver el reflejo en el cristal. La vi sacar una pequeña bolsa de su bolso. La vi triturar tabletas con una cuchara. Vi el polvo caer en una copa. La vi removerlo rápidamente con el dedo. Luego limpiarse el dedo en una servilleta. Suave. Ensayado. Había ensayado esto. Trajo las copas en una bandeja. Puso la que tenía la droga en mi lugar. Se sentó sonriendo. Brindamos, pero entonces se volvió hacia la cocina.
Olvidé la salsera. En el momento en que no estaba mirando, mi mano se movió. Deslicé mi copa unas 8 pulgadas a la derecha. La copa de Mateo, 8 pulgadas a la izquierda. 2 segundos en total. Había practicado esto ayer con tazas de café. Valeria regresó con la salsera en la mano. No notó nada. Mateo levantó su copa. Por papá, nos lo has dado todo. Un techo sobre nuestras cabezas. Comida en nuestra mesa. Paciencia infinita. La amarga ironía casi me hizo sonreír. Por la familia dije, levantando mi copa. La limpia de Mateo. Que todos obtengamos lo que merecemos. Por los nuevos comienzos, agregó Valeria. Bebimos. Mateo tragó. Nervioso. Sediento. Yo sorbí. Valeria bebió la suya. Comimos. Pavo. Relleno. Conversación forzada sobre la comida. El clima. Nada que importara. 20 minutos después, el tenedor de Mateo cayó ruidosamente sobre su plato. Parpadeó lentamente, tratando de enfocar. Papá, algo anda mal. Me siento. Sus palabras se arrastraron. Ojos desenfocados. La cabeza asintió hacia adelante. Se enderezó de golpe. ¿Mateo? La voz de Valeria subió. Mike, ¿qué pasa? Se desplomó hacia adelante. Su cabeza golpeó la mesa con un ruido sordo. Inconsciente. Valeria gritó. Lo agarró por los hombros. Lo sacudió. Mateo. Despierta. ¿Qué está pasando? Me levanté con calma. Caminé hacia la puerta principal. Debo abrir. ¿Abrir qué? ¿De qué estás? Valeria se detuvo a mitad de la frase cuando sonó el timbre. Perfectamente sincronizado. Abrí la puerta de par en par. Elena estaba allí en atuendo profesional. Detrás de ella, Julia de la Fundación. Roberto, el notario. 2 oficiales de policía de la ciudad uniformados. Jaime Ruiz y Sandra Ríos. Detrás de ellos, los paramédicos esperaban listos con una camilla. Por favor, entren, dije, haciéndome a un lado. Entraron con eficiencia practicada. Valeria estaba de pie junto a la mesa, congelada, viéndolos entrar. Su rostro perdió todo color a medida que la comprensión amanecía. Elena puso un portafolio de cuero en la mesa del comedor junto al pavo. Lo abrió. Extrajo documentos. Valeria. Mateo dijo, con voz profesional y fría. Ella es Julia, de la Fundación para la Educación de la Ciudad. Desde el miércoles, ellos son los propietarios de esta casa. Aquí está la transferencia de propiedad, registrada en el condado. La voz de Valeria se quebró. ¿Qué? Eso no es posible. Muy posible. Muy legal. Muy permanente. Elena extendió más documentos, como si repartiera cartas. El señor Arturo tiene residencia vitalicia. Ustedes no tienen nada. El oficial Ruiz dio un paso adelante. Y estamos aquí porque el señor Arturo presentó un informe el lunes sobre comportamiento sospechoso y posibles planes para hacerle daño. La oficial Ríos se acercó a la mesa, poniéndose guantes de látex. Fotografió la mesa, las posiciones de las copas, platos, comida. Luego embolsó cuidadosamente la copa de Mateo. La etiquetó con el número de caso, hora y ubicación. Señora, le dijo a Valeria, por favor, aléjese de él. Los paramédicos necesitan acceso. Los técnicos de emergencias médicas entraron. Revisaron los signos vitales de Mateo. Se prepararon para transportarlo. El oficial Ruiz recogió el bolso de Valeria de la encimera. Señora, ¿es esto suyo? Tenemos una orden para registrarlo. Lo abrió. El frasco de pastillas estaba allí mismo, visible. Valeria trató de seguirlos mientras levantaban a Mateo en la camilla. Necesito ir con él. La oficial Ríos le bloqueó el paso suavemente. Señora, necesita quedarse aquí. Tenemos preguntas. Valeria los vio sacar a Mateo en la camilla. Su rostro pasando por un ciclo de emociones. Miedo, pánico, ira, finalmente reconocimiento. Se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. Tú sabías. Cambiaste las copas. Sostuve su mirada firmemente. Sí, lo hice. La oficial Ríos levantó la copa embolsada. Esta copa, de la que bebió su hijo, será analizada en busca de sustancias extrañas. También tenemos este frasco de pastillas de su bolso. ¿Puede explicar qué son estas pastillas? Son mías. Para la ansiedad.
La etiqueta de la prescripción muestra que se surtieron ayer, dijo el oficial Ruiz. Frasco lleno, pero faltan varias. ¿Dónde están esas pastillas? Silencio. Creo, dije en voz baja, que las encontrarán en esa copa, la que ella sirvió para mí. El rostro de Valeria se contorsionó de rabia. Nos tendiste una trampa. Envenenaste a tu propio hijo. Me protegí a mí mismo, respondí con calma. Pusiste esas pastillas en mi vino. Mateo bebió de mi copa. Eso es culpa tuya, no mía. Oficiales, dijo Elena. Creo que tienen todo lo que necesitan. El oficial Ruiz comenzó a leerle sus derechos. Me quedé en mi comedor. El comedor de la fundación ahora, rodeado de representantes legales y fuerzas del orden, viendo cómo se desarrollaba la justicia. La cena del día festivo yacía intacta sobre la mesa, pero nunca me había sentido menos hambriento y más satisfecho en mi vida. El viernes por la mañana, Elena llamó con los resultados del laboratorio. Sedantes de potencia recetada, dijo, triturados y disueltos, combinados con alcohol en alguien de tu edad, potencialmente fatal. Me senté a la mesa de mi cocina, el café enfriándose frente a mí. Así que si hubiera bebido de esa copa, probablemente no habrías despertado. O te habrías caído, golpeado la cabeza. Lo habrían llamado un trágico accidente. Pero en cambio, Mateo obtuvo lo que pretendía para mí. Justicia poética, dijo Elena. Los cargos son serios. Intento de agresión con sustancia peligrosa. Conspiración para cometer daño. Abuso de ancianos. No saldrán bajo fianza. La jueza fijó la fianza en $100,000 para cada uno. Ninguno pudo pagarla. Permanecieron bajo custodia. El sábado, Elena y yo regresamos a la casa. Julia nos recibió allí con el abogado de la fundación. Recorrimos la propiedad juntos. Julia explicó el acuerdo. La fundación se encarga de todo el mantenimiento. Techo, plomería, calefacción, servicios públicos. A cambio, organizarían reuniones mensuales para educadores. No tendrías obligación de participar, dijo Julia. Pero eres bienvenido. Sentí que algo se iluminaba dentro de mí. Me encantaría participar. Pasé 35 años en educación. La idea de maestros reuniéndose en mi sala, compartiendo ideas. Eso es perfecto. Julia sonrió. Entonces está decidido. Firmamos los papeles. La casa tenía un propósito más allá de la mera preservación. El domingo por la tarde, el abogado de Mateo entregó una carta. Me senté en mi estudio y la leí una vez. Papá, lo siento mucho. Fui débil. Valeria me convenció de que esta era la única manera. Nunca quise lastimarte. Por favor, perdóname. Soy tu hijo. La clásica no disculpa. Culpando a otros. Victimizándose, sin asumir ninguna responsabilidad real. La doblé con cuidado. La coloqué en el cajón de mi escritorio. Elena entró con café. ¿Qué dirás? Nada todavía. Las palabras no significan nada sin cambio. Deja que se siente con las consecuencias primero. Ella asintió, comprendiendo. El lunes, el abogado defensor propuso un acuerdo de culpabilidad. Culpables de intento de agresión. 3 años de libertad condicional. 200 horas de servicio comunitario en un centro de cuidado de ancianos. Orden de alejamiento de 5 años. El fiscal aceptó. La jueza aceptó. El martes por la tarde fueron liberados bajo libertad condicional. Elena entregó mi mensaje a través de su abogado. Te di refugio cuando caíste. Elegiste intentar destruirme. Ahora sabes el costo de la traición. Quizás algún día hablemos, pero no pronto. Mateo lloró, según el abogado. Valeria permaneció desafiante. No tenían a dónde ir. Ni dinero, ni casa, ni apoyo familiar, antecedentes penales y restricciones de libertad condicional. Exactamente la posición que habían planeado para mí. El martes por la noche, Elena y yo nos sentamos en la sala de estar. Había encendido el primer fuego del invierno. Periódico arrugado. Yesca. Leños colocados correctamente. Las llamas prendieron y se extendieron. Fuera de la ventana, comenzaba a caer la primera nieve de la temporada. ¿Sientes que ganaste?, preguntó Elena. Lo pensé. Me siento libre y no solo por primera vez en años. Apretó mi mano. ¿Qué hacemos ahora? Vivir. Realmente vivir. Tengo ahorros y pensión.
Tú tienes tu práctica. Ambos tenemos tiempo. ¿Viajar? ¿Por qué no? He pasado 35 años en un solo lugar. Tal vez es hora de ver el mundo. Empezar simple. La costa. Las montañas. Donde sea que nos lleve el camino. Elena apoyó la cabeza en mi hombro. Donde sea que nos lleve el camino. Juntos. Juntos asentí. Nos sentamos en cómodo silencio, mirando el fuego, viendo caer la nieve. Dos personas que habían perdido cónyuges, conocido la soledad, encontrado una conexión inesperada en la crisis. Dos personas eligiendo la compañía y la esperanza. Alrededor de las 10, Elena se preparó para irse. Todavía tenía su propio lugar, pero pasaba la mayoría de los días aquí ahora. En la puerta, se giró y me dio un beso de buenas noches. Rutina ahora. Cómodo. ¿Mañana? Preguntó. Mañana. Vi sus luces traseras desaparecer en la noche nevada. Luego cerré la puerta y la aseguré. Ya no por miedo, solo por costumbre. La casa se sentía menos vacía que hacía 2 semanas. Regresé a la sala de estar. Añadí otro leño al fuego. Me acomodé de nuevo en el sofá. Habían pensado que era débil. Solo un viejo que entregaría todo sin luchar. Pero 35 años como director me habían enseñado a ver a través de las personas. Planificar con anticipación. Actuar con decisión cuando fuera necesario. No me convertí en su víctima. Elegí la justicia sobre la venganza. Enfrentaron consecuencias, pero no la destrucción. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. Encontré algo inesperado a través de todo esto. Amor, cuando había dejado de creer que era posible. Elena entró en mi vida como mi abogada y se convirtió en mucho más. Mateo recibió su lección. Si aprende de ella, si realmente cambia, el tiempo lo dirá. Dejé la puerta abierta a la reconciliación, pero bajo mis términos, cuando se lo haya ganado. Por ahora, la distancia nos sirve a ambos. En cuanto a mí, finalmente estoy viviendo para mí mismo. La casa sirve a la educación. Mis ahorros son míos para disfrutarlos. Y tengo una compañera que me ve como un igual, no como un recurso. Intentaron quitármelo todo. En cambio, conservé lo que importaba y gané lo que necesitaba. Eso no es venganza, es justicia. Y es el mejor resultado que podría haber esperado. El fuego crepitaba, la nieve caía, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí genuinamente en paz. Mañana Elena y yo comenzaríamos a planificar nuestro primer viaje. Tal vez la costa, tal vez las montañas, algún lugar donde nunca hubiéramos estado, comenzando un viaje que haríamos juntos. Sonreí, añadí un leño más al fuego y observé las llamas danzar contra la oscuridad. El futuro, incierto pero lleno de posibilidades, se extendía ante mí. Y yo estaba listo para él. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.